Hola, en este video vamos a hablar acerca del presente del modo subjuntivo. Vamos a empezar con una explicación de los modos. En español, modos significa moods. En español tenemos tres modos, el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. Recordemos que el modo indica la actitud del hablante. A mood indicates the speaker's attitude. Entonces el modo indicativo expresa hechos, facts. Veamos algunos ejemplos. Hoy estoy un poco cansado. Ayer trabajé mucho. La próxima semana no trabajaré tantas horas. En estos tres ejemplos vemos que el primero, verbo estar, está en presente simple del modo indicativo. Trabajar, ayer trabajé mucho, está en pretérito, en pasado del modo indicativo. Y el número 3, el verbo trabajar, en trabajaré, está en el futuro simple del modo indicativo. El modo imperativo expresa órdenes o instrucciones. Recordemos que órdenes significa commands. Veamos algunos ejemplos. Haz tus tareas, no hagas ruido, siéntense, no lleguen tarde a clase. En la número 1, haz tus tareas, este haz es la instrucción para el verbo hacer y está hecha con el pronombre tú. La número 2, no hagas ruido, también es el verbo hacer, está en forma negativa y también está expresada para el pronombre tú. Verbo siéntense, que viene del verbo sentarse, un verbo reflexivo, está en plural para ustedes y lo sabemos porque aquí está la E y la N, siéntense, que indica plural ustedes. Finalmente, no lleguen tarde a clase, el verbo es llegar, to arrive, y también está dada para el pronombre ustedes y lo sabemos por la E y la N, lleguen, y está en forma negativa. Finalmente, el modo subjuntivo expresa deseos, que son desires o wishes, influencia, duda, duda significa doubt. También puede expresar posibilidad, probabilidad, sugerencias, consejos, etc. Veamos algunos ejemplos. Quiero que venga mañana. Dudo que estén en casa. Es necesario que estudien más. Vemos que en la número 1 el verbo querer, quiero, expresa un deseo o un tipo de influencia. Y el verbo venir, to come, está en presente del subjuntivo. En la número 2, dudo, el verbo dudar expresa duda. Y el verbo estar está en presente del subjuntivo. Finalmente, es necesario que estudies más. Esta expresión impersonal es necesario expresa como un deseo o también influencia. Y el verbo estudiar, en estudien, está en presente del modo subjuntivo. Veamos los usos del modo subjuntivo. Expresar deseos o influencia, por ejemplo, quiero que venga mañana y es necesario que estudien más. Expresar duda o incertidumbre, incertidumbre significa uncertainty. Y los ejemplos son, o el ejemplo, hoy es lunes, dudo que estén en casa. Finalmente, expresar emoción, veamos un ejemplo, es terrible que haya guerra, todos sufren y todos pierden. Vemos que la expresión de emoción es una expresión impersonal, es terrible, y este haya es el verbo haber, que expresa existencia, y este verbo haya, el verbo estén, estudien y venga están conjugados en presente del modo subjuntivo. Veamos vocabulario de deseos e influencia. Por un lado tenemos las expresiones impersonales, por ejemplo, es importante, es bueno, es mejor, es necesario, es urgente, es preferible. Y en cuanto a verbos y otras expresiones, tenemos el verbo aconsejar, que significa to advise, insistir en, recomendar, pedir, que significa to ask o to ask for, preferir, sugerir, desear o querer, esperar, que significa to hope, y la expresión ojalá, que también significa to hope o I hope. Vocabulario de duda, incertidumbre, expresiones impersonales tales como es probable, es posible, no es seguro, es imposible, es dudoso y es raro. Y en cuanto a verbos y otras expresiones tenemos el verbo dudar, creer en forma negativa, no creer, y puede ser. Finalmente, expresiones impersonales de emoción, es fantástico, es una lástima. Es una lástima significa it's a shame. Es malo, es ridículo, es terrible y es triste.
Y en cuanto a verbos y otras expresiones, tenemos alegrarse de, que significa to be happy about, sentir, que significa to feel, molestar, que significa to annoy o to bother, estar contento de, como to be happy about, sorprender, gustar, encantar y el sinónimo fascinar, que significa gustar mucho. Vamos a ver la conjugación de los verbos en presente simple del modo subjuntivo. Vamos a ver que es similar a la forma en que se hacen las instrucciones con usted y las instrucciones negativas con tú. Necesitamos unas terminaciones para verbos terminados en ar y para verbos terminados en ir. Estas terminaciones son las siguientes. Aquí tenemos los pronombres personales, singular, yo, tú, usted, él o ella, y plural, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Entonces, las terminaciones para los verbos terminados en ar, ¿sí? Recordemos que terminaciones significa endings. Para los verbos terminados en ar en el modo subjuntivo son estas. Es, hemos, eis, en. Y las terminaciones para los verbos en er y en ir son a, as, a, amos, ais, an. Ahora, algo importante es que ya sabemos la mayoría de esas terminaciones. We already know most of those endings. Veamos por qué. Las terminaciones de los verbos terminados en ar en el modo subjuntivo son muy similares a las de los verbos terminados en er en el presente indicativo. Veamos por qué. Aquí tenemos otra vez los pronombres y las terminaciones para los verbos terminados en er en el modo indicativo son estas. O, es, hemos, eis, en. Veamos un ejemplo. Verbo comer. En presente simple de indicativo es yo como, tú comes, usted come, él come, ella come, nosotros comemos, vosotros coméis, ustedes, ellos o ellas comen. Veamos ahora cómo son de similares a las de los verbos terminados en ar en presente del subjuntivo. Miremos aquí. Vemos que solo la terminación para yo es diferente. ¿Sí? Miremos. Aquí es una O para el indicativo y para el subjuntivo es una E. Las otras terminaciones son iguales. Miremos. Es, hemos, eis, en. Entonces, la única diferencia está en las terminaciones para yo. ¿Sí? Y estas son entonces las terminaciones para los verbos terminados en ar en el presente del subjuntivo. Para los verbos terminados en er y en ir del subjuntivo, vamos a ver que son similares a las del presente de indicativo, pero en esta ocasión para los verbos terminados en ar. Veamos un ejemplo, o veamos las terminaciones. Estos son los pronombres personales y las terminaciones del presente de indicativo para los verbos terminados en ar son o, as, a, amos, ais, an. Veamos un ejemplo con el verbo estudiar. Yo estudio, tú estudias, usted, él o ella estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ustedes, ellos, ellas estudian. Ahora vamos a comparar, veamos las terminaciones del presente del subjuntivo para los verbos terminados en er y en ir. Vamos a comparar. Y vemos otra vez que solo las terminaciones para yo son diferentes, el resto son iguales. Miremos. O, y aquí es a, son diferentes. Pero las otras son iguales. As, a, amos, ais, an. Bien. ¿Cómo se conjugan entonces los verbos? Ya tenemos las terminaciones, ¿cierto? The endings. Those are the endings. Ahora, ¿cómo se conjugan los verbos en el presente del subjuntivo? Les decía que es muy similar a cómo se hacen las instrucciones para usted o las instrucciones negativas para el pronombre tú. Veamos. Verbos terminados en ar. Tomamos un verbo en presente simple del modo indicativo para yo, quitamos la O, we drop the letter O, y agregamos las terminaciones, the endings. Entonces veamos unos ejemplos con el verbo trabajar y el verbo practicar. El verbo trabajar para yo en presente simple e indicativo es yo trabajo. Menos la O, we drop the O, tenemos trabaja. El verbo practicar en presente simple e indicativo para yo es yo practico, menos la O es igual a practic. Y a estas nuevas raíces, trabaj y practic, agregamos las terminaciones del subjuntivo para los verbos terminados en ar.
Entonces, ahí tenemos el verbo trabajar. Vamos a ver una oración como un ejemplo. Es necesario que tú, y vemos que si utilizamos el pronombre tú, la terminación que necesitamos del modo subjuntivo es. ¿Sí? Entonces continuemos. Es necesario que tú trabajes menos horas a la semana. ¿Sí? Vemos como es necesario, está expresando un deseo o influencia. Entonces es necesario que tú trabajes menos horas a la semana, significa it is necessary that you work fewer hours per week. Veamos con el verbo practicar. Tenemos la fórmula, verbo en presente simple indicativo para yo, menos la o, más terminaciones. Entonces yo practico, verbo en presente simple indicativo, practicar, para yo, menos la o. Tengo practic, mi nueva raíz, y a ese practic agregamos las terminaciones del subjuntivo. Veamos una oración como un ejemplo. El entrenador quiere que el equipo, y cuando decimos el equipo, the team, esa es la terminación, necesitamos la terminación e. ¿Sí? Continuemos. El entrenador quiere que el equipo practique todo el fin de semana. ¿Sí? Entonces vemos cómo decimos practique con QU, no con C, como en la raíz, porque necesitamos conservar el sonido del verbo original en practicar. ¿Sí? Y para eso necesitamos la Q y la U. ¿Por qué? Porque si decimos aquí la pronunciación es practice, porque la C antes de suena entonces esto sería practice, pero no necesitamos practice porque, de nuevo, se requiere conservar el entonces por eso cambia la escritura a QU para conservar el El entrenador quiere que el equipo practique todo el fin de semana. The trainer or the coach wants the team to practice all weekend. Para los verbos terminados en er y en ir es muy similar, la única diferencia son las terminaciones. Entonces tomamos un verbo de nuevo en presente simple de indicativo para yo, quitamos la o, we drop the letter o y agregamos las terminaciones del subjuntivo para los verbos terminados en er y en ir. Tomemos dos ejemplos, el verbo comer y el verbo aprender. Entonces, comer en presente simple de indicativo para yo es yo como, menos la o es come. Y aprender, to learn, es yo aprendo para yo en presente simple e indicativo, menos la o, y mi raíz es aprend. Ya tengo las raíces, come y aprend. Ahora necesitamos las terminaciones, que son estas. Veamos entonces un ejemplo con el verbo comer. De nuevo, yo como, menos la o, es igual a come. Entonces una oración como ejemplo es te sugiero, y cuando digo te sugiero, ese te se refiere a tú. O sea que la terminación es as. ¿Sí? Te sugiero, vamos a continuar, que comas menos comida chatarra. Entonces, I suggest that you eat less junk food. Con el verbo aprender, otra vez, tenemos nuestra fórmula y las terminaciones. Entonces, para obtener nuestra raíz, empezamos con yo, en presente simple indicativo, yo aprendo, menos la o. Entonces tengo mi raíz aprend, y el ejemplo entonces es bueno que ustedes es el sujeto, y cuando digo ustedes, entonces la terminación es an. ¿Sí? Continuemos. Es bueno que ustedes aprendan reglas gramaticales de uso frecuente. Entonces la expresión es bueno que está expresando un deseo o una forma de influencia. Es bueno que ustedes aprendan reglas gramaticales de uso frecuente. Significan it's good that you all learn frequently used grammar rules. ¿Cuáles verbos son irregulares? 6. Dar, ir, ser, haber, estar y saber, to know. Entonces, vamos a ver las conjugaciones. Aquí tenemos los pronombres personales y el verbo dar se conjuga, para el modo subjuntivo se conjuga así.
para yo es de, tú des, usted, él o ella de, nosotros demos, vosotros deis, ustedes, ellos, ellas den. Ir se conjuga así. Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. Ser se conjuga así. Sea, seas, sea, seamos, seáis, sean. Haber se conjuga así. Haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan. Estar se conjuga así. Esté, estés, esté, estemos, estéis, estén. Y saber, finalmente, se conjuga así. Sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan. Entonces, estas son las conjugaciones de estos 6 verbos irregulares. Vamos a practicar. Construye una oración, ¿sí? Forma una oración con estos elementos. Mis padres, esperar, yo, graduarme este año, ¿sí? Entonces tenemos el verbo esperar que está expresando un deseo, una forma de influencia. ¿Cuál es la oración que podemos formar con estos elementos? Piensa. Muy bien, entonces empezamos. Mis padres. El verbo esperar, conjugado en modo indicativo, es esperan, ellos esperan. Mi conector, que yo, que puede ser opcional, y el verbo graduarse, conjugado en el presente simple del modo subjuntivo, en presente del modo subjuntivo es me gradúe este año. Mis padres esperan que yo me gradúe este año. ¿Sí? Ahora, esto podría tomarse de dos formas, este verbo esperar, porque esperar significa to hope o to expect. Entonces, eso podría ser my parents hope that I graduate or that I will graduate this year. Okay? Or my parents expect that I graduate this year. Número 2. Formemos una oración, construyamos una oración con estos elementos. El profesor de español, querer, nosotros, aprender, vocabulario. ¿Sí? El verbo querer es un verbo de deseo o de influencia. ¿Cuál es la oración que podríamos formar con estos elementos? Piensa. Muy bien, entonces tenemos el profesor de español. Quiere es el verbo querer en presente de indicativo. El profesor de español quiere. Mi conector, que. Nosotros, el segundo sujeto, nosotros. Y el verbo aprender ahora en presente de subjuntivo, entonces es aprendamos. Finalmente, aprendamos vocabulario. El profesor de español quiere que nosotros aprendamos vocabulario. The Spanish teacher wants us to learn vocabulary. Continuemos. Vamos a formar una oración con estos elementos. Ojalá no llover mañana. ¿Sí? La expresión ojalá, que significa I hope. El verbo llover, que significa to rain. ¿Cuál es la oración que podríamos formar con estos elementos? Muy bien, entonces tenemos ojalá. El conector que es opcional. Con la expresión ojalá, el conector puede ser opcional. Con otros verbos y expresiones, el conector es necesario. Con ojalá es opcional. Entonces, ojalá que no llueva mañana. ¿Sí? Y no llueva es la forma del presente del modo subjuntivo para el verbo llover. Continuemos. Formemos o construyamos una oración con estos elementos. Es importante, todos nosotros, proteger nuestro hermoso planeta. ¿Cuál es la oración que podríamos formar, construir con estos elementos? Piensa. Muy bien, entonces empezamos con es importante, una expresión tal vez de influencia. El conector que es necesario, es importante que todos nosotros, ahora el verbo proteger en presente del modo subjuntivo es, para nosotros es, protejamos finalmente nuestro hermoso planeta. Es importante que todos nosotros protejamos nuestro hermoso planeta. It's important that we all protect our beautiful planet.
Continuemos. Construye una oración con estos elementos. ¿Es posible haber vida en otros planetas? ¿Cuál es la oración que se podría formar? Piensa. Muy bien, entonces tenemos, es posible, nuestra expresión de posibilidad, de duda, el conector que. Ahora el verbo haber en modo subjuntivo es haya y el resto es vida en otros planetas. Es posible que haya vida en otros planetas. It's possible that there is life in other planets. Construye una oración con estos elementos. Yo, dudar, todos los políticos, ser deshonestos y corruptos. ¿Cuál es la oración que podríamos formar con estos elementos? Piensa. ¿Ok? Entonces yo, que puede ser opcional, verbo dudar en presente simple e indicativo es yo dudo, conector que, todos los políticos, y el verbo ser en modo subjuntivo es sean, para los políticos, deshonestos y corruptos. Yo dudo que todos los políticos sean deshonestos y corruptos. I doubt that all politicians are dishonest and corrupt. Y eso es todo. Esta es una explicación, o ha sido una explicación, del modo subjuntivo, ¿sí? Presente del modo subjuntivo. Chao.